Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales. Tercera parte. Muchos consejos sobre el ejercicio de las virtudes. Capítulo 1. Sobre la elección que conviene hacer en cuanto al ejercicio de las virtudes. El rey de las abejas nunca penetra en los campos si no va rodeado de su pequeño pueblo. Y la caridad nunca entra en un corazón si no lleva consigo todo el séquito de las demás virtudes, a las que ejercita y hace trabajar como un capitán a sus soldados, pero no las pone en acción ni súbitamente, ni de la misma manera, ni siempre, ni en todas partes. El justo es como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas que lleva su fruto a su tiempo, porque la caridad al rociar un alma produce en ella las obras de virtud y cada una a su debido tiempo. La música, dice el proverbio, es inoportuna en un duelo. Muchos padecen de un defecto, a saber que cuando emprenden la práctica de una virtud particular, se obstinan en hacer actos de la misma en toda clase de ocasiones. Y como aquellos antiguos filósofos, quieren o siempre reír o siempre llorar, y aún se conducen peor cuando censuran o critican a los que no practican siempre aquellas mismas virtudes tal como ellos lo hacen. Hay que alegrarse con los que están alegres y llorar con los que lloran, dice el apóstol. Y la caridad es paciente, benigna, generosa, prudente, condescendiente. Hay no obstante algunas virtudes que tienen un alcance casi universal, que no deben hacer sus actos aisladamente, sino derramar sus cualidades sobre los actos de las demás virtudes. No son muy frecuentes las ocasiones de practicar la fortaleza, la magnanimidad, la magnificencia, pero la dulzura, la templanza, la honestidad y la humildad son unas virtudes que han de teñir todas las acciones de nuestra vida. Hay virtudes más excelentes que estas. El uso empero de estas es más necesario. El azúcar es más excelente que la sal, pero el uso de la sal es más frecuente y más general. Por esta causa es conveniente tener siempre dispuesta una buena provisión de estas virtudes generales, pues es necesario servirse de ellas casi continuamente. Entre los ejercicios de las virtudes debemos elegir el que cuadre mejor con nuestro cargo y no el que es más conforme a nuestro gusto. Santa Paula sentía mucho placer en las asperezas de las mortificaciones corporales para gozar más fácilmente de las dulzuras espirituales, pero era mayor el deber de obediencia a sus superiores, por lo cual reconoce San Jerónimo que merecía ser reprendida, porque contra el parecer de su obispo hacía abstinencias inmoderadas. Por el contrario, los apóstoles, encargados de predicar el Evangelio por todo el mundo y de distribuir el pan del cielo a las almas, creyeron muy acertadamente que habrían obrado mal si se hubiesen distraído de este santo ejercicio para practicar la virtud de socorrer a los pobres, aunque esta virtud sea muy excelente. Cada vocación tiene necesidad de practicar alguna virtud especial. Unas son las virtudes del prelado, otras las de los gobernantes, otras las del soldado, otras las de una mujer casada, otras las de una viuda. Y aunque todos han de tener todas las virtudes, no todos, sin embargo, las han de practicar igualmente, sino que cada uno ha de ejercitarse particularmente en aquellas que exige el género de vida a que ha sido llamado. Entre las virtudes que no afectan a nuestros deberes particulares, hemos de preferir las más excelentes a las más vistosas. Los cometas nos parecen por lo regular mayores que las estrellas y aparentemente lo son. No obstante, ni en grandeza ni en calidad pueden compararse con ellas. Nos parecen mayores únicamente porque están más cerca de nosotros y en un medio más denso comparado con el de las estrellas. De la misma manera hay ciertas virtudes que por estar más cerca de nosotros, porque son sensibles y por decirlo así materiales, son muy apreciadas y siempre preferidas por el común de la gente, los cuales prefieren más la limosna material que la espiritual, el cilicio, el ayuno, el despojo,
la disciplina y las mortificaciones del cuerpo, que la dulzura, la benignidad, la molestia y otras mortificaciones del corazón, que no obstante son mucho más excelentes. Escoge pues, Filotea, las mejores virtudes y no las más apreciadas, las más excelentes y no las más vistosas, las más buenas y no las de más brillo. Es muy útil que cada uno elija un ejercicio particular de alguna virtud, no para olvidar las demás, sino para tener el espíritu más ajustadamente ordenado y ocupado. Una hermosa doncella, más resplandeciente que el sol, regiamente adornada y embellecida, y coronada de olivos, se apareció a San Juan, obispo de Alejandría, y le dijo: «Yo soy la hija del gran rey. Si tú puedes tenerme por amiga, te conduciré a su presencia». Entendió el santo que lo que Dios le recomendaba era la misericordia con los pobres, y en adelante se consagró totalmente al ejercicio de esa virtud, por lo que en todas partes lo llamaban San Juan el Limosnero. Eulogio Alejandrino, deseando hacer algún particular servicio a Dios, y no sintiéndose bastante fuerte, ni para emprender la vida solitaria, ni para ponerse bajo la obediencia de otro, recibió en su casa a un pobre leproso y deshecho para ejercitar la caridad y la mortificación. Y para practicarlo más dignamente, hizo promesa de honrarlo, tratarlo y servirlo como un sirviente a su amo y señor. Tentados el leproso y Eulogio de separarse el uno del otro, consultaron al gran San Antonio, el cual les dijo: «Guárdense, hijos míos, de separarse, porque estando ambos muy cerca del fin, si el ángel no los encuentra juntos, correrán gran peligro de perder sus coronas». El rey San Luis visitaba los hospitales y servía a los enfermos con sus propias manos. San Francisco amaba sobre todo la pobreza, a la que llamaba su dama. Santo Domingo se entregó a la predicación, de la cual tomó el nombre su orden. A San Gregorio el Grande le gustaba tratar con delicadeza a los peregrinos. A ejemplo del gran Abraham, y como éste hospedó al Rey de la Gloria, bajo la forma de un peregrino. Tobías practicaba la caridad enterrando a los difuntos. Santa Isabel, a pesar de ser tan gran princesa, amaba mucho la humildad. Santa Catalina de Génova, habiendo quedado viuda, se consagró al servicio del hospital. Cuenta Casiano que una devota doncella, que deseaba ser ejercitada en la virtud de la paciencia, acudió a San Atanasio, el cual, para complacerla, le envió una pobre viuda malhumorada, irascible, quejumbrosa e insoportable, la cual, regañando siempre a esta devota joven, le dio ocasión de practicar dignamente la dulzura y la condescendencia. Así, entre los siervos de Dios, unos se consagran al servicio de los enfermos, otros a socorrer a los pobres, otros a enseñar la doctrina cristiana a los niños, otros a guiar a las almas perdidas y extraviadas, otros a cuidar de las iglesias y adornar los altares, y otros a fomentar la concordia y la paz entre los hombres. Imitan en esto a los bordadores, que combinan sobre diversos fondos con hermosa variedad las sedas, el oro y la plata para hacer toda clase de flores. Así, estas almas piadosas que emprenden algún ejercicio particular de devoción, se sirven de él como de un fondo para su bordado espiritual, sobre el cual practican la variedad de todas las demás virtudes, y tienen de esta manera sus acciones y afectos muy unidos y ordenados, porque lo relacionan con su ejercicio principal, y así hacen que sea más hermosa su alma, ataviada con su vistoso tejido de oro y con todas las filigranas bien bordadas. Cuando somos combatidos por algún vicio, es preciso, en la medida de lo posible, emprender la práctica de la virtud contraria, haciendo que todas las demás cooperen, pues así venceremos a nuestro enemigo y no dejaremos de avanzar en todas las virtudes. Si me siento combatido por el orgullo o por la ira, será necesario que en todas las cosas me incline y me doblegue hacia la humildad y la mansedumbre, y que hacia este fin enderece los demás ejercicios de la oración, de los sacramentos, de la prudencia, de la constancia y de la sobriedad.
porque así como los jabalíes afilan sus colmillos frotándolos con los demás dientes, los cuales a su vez quedan con ello muy finos y cortantes, así el hombre virtuoso, después de haber cometido la empresa de perfeccionarse en la virtud, que le es más necesaria para su defensa, la ha de pulir y limar con el ejercicio de las demás virtudes, las cuales a la vez afilan aquella y se hacen ellas mismas más excelentes y perfectas, como le ocurrió a Job, que al practicar de un modo especial la paciencia contra las tentaciones que lo acometieron, se hizo santo y virtuoso en todo tipo de virtudes. Y hasta ha ocurrido que, como dice San Gregorio Nacianceno, por un solo acto de virtud practicado con perfección, una persona ha llegado a la cumbre de la santidad, y pone como ejemplo a Rahab, el cual, por haber practicado de una manera perfecta la hospitalidad, llegó a una gloria suprema, pero esto se entiende de cuando el acto se hace de una manera excelente, con gran fervor y caridad. Capítulo 2. Continuación del mismo razonamiento sobre la elección de las virtudes. Dice muy bien San Agustín que los que comienzan a ejercitarse en la devoción cometen ciertas faltas, que si atendemos al rigor de las leyes de la perfección deberían ser castigadas, pero que no obstante son loables por el buen presagio que revelan de una futura excelencia en la piedad, para la cual incluso sirven de disposición. Aquel servil y vulgar temor que engendran los excesivos escrúpulos en las almas recién salidas del camino del pecado es una virtud recomendable en los que comienzan y augurio seguro de una futura pureza de conciencia. Pero este camino, es decir, este mismo temor, sería censurable en los que están muy adelantados, en cuyo corazón ha de reinar el amor que poco a poco aleja esta clase de temor servil. San Bernardo era al principio muy riguroso y muy áspero con sus dirigidos, a quienes decía, sin preámbulos, que debían dejar el cuerpo e ir solamente con el espíritu. Cuando oía sus confesiones, reprendía con una severidad extraordinaria toda suerte de faltas, por pequeñas que fuesen, y de tal manera movía a los pobres principiantes hacia la perfección, que a fuerza de empujarlos, más bien los alejaba de ella, porque perdían el ánimo y el aliento al sentirse con tanta violencia arrastrados por una subida tan alta y tan empinada. Como ves, Filotea, era el celo ardentísimo de una perfecta pureza lo que inducía a aquel gran santo a seguir este método. Y aquel celo era una gran virtud, pero virtud que no dejaba de ser reprensible. Por esto el mismo Dios, por medio de una sagrada aparición, lo corrigió y derramó sobre su alma un espíritu dulce, suave, amable y delicado, gracias al cual cambió totalmente. Se acusó de haber sido tan exigente y severo, y llegó a ser tan afable y condescendiente con cada uno, que se hizo todo a todos para ganarlos a todos. San Jerónimo, después de haber referido que Santa Paula, su amada hija espiritual, no solo era excesiva sino obstinada en sus mortificaciones, de modo que no quería someterse a la orden contraria que su obispo, San Epifanio, le había dado en este asunto y que además de tal manera se dejaba dominar por la tristeza cuando moría alguno de los suyos, que siempre estaba en peligro de muerte, añade: dirán que, en lugar de escribir las alabanzas de esta santa, escribo las censuras y reproches. Pongo por testigo a Jesús, a quien ella ha servido y al cual yo quiero servir, que no miento, ni por exceso ni por defecto, sino que escribo ingenuamente lo que ella es, como un cristiano debe escribir de una cristiana, es decir, que escribo la historia y que sus vicios son las virtudes de los demás. Quiere decir que las imperfecciones y los defectos de Santa Paula serían virtudes en un alma menos perfecta. Como en realidad hay actos que son considerados como imperfecciones en los que son perfectos y que serían tenidos como grandes perfecciones en los que son imperfectos. Es muy buena señal en un enfermo la hinchazón de las piernas durante su convalecencia, porque ella revela que la naturaleza, al ser reforzada, elimina los malos humores que en ella están de más. Pero esta misma señal sería mala en quien no estuviese enfermo, porque denotaría que la naturaleza no tiene la fuerza suficiente para hacer desaparecer y resolver los humores. Filotea, hemos de tener buen concepto de aquellos que practican las virtudes, aunque sea con imperfecciones, pues los mismos santos las practicaron con frecuencia,
De esta manera, pero en cuanto a nosotros, hemos de tener cuidado de practicarlas no solo con fidelidad, sino también con prudencia, y con este objeto hemos de observar con todo rigor la advertencia del sabio. No estribes en tu propia prudencia, sino en la de aquellos que Dios nos ha dado por directores. Hay muchas cosas que se toman por virtudes y que no lo son en alguna manera. Acerca de ellas quiero decirte algunas palabras. Me refiero a los éxtasis, los arrobamientos, las insensibilidades, las uniones divinas, las elevaciones, las transformaciones y otras perfecciones por el estilo de que tratan algunos libros que ofrecen elevar al alma hasta la contemplación puramente intelectual, a la aplicación esencial del espíritu y a la vida supereminente. Pues bien, Filotea, estas perfecciones no son virtudes, sino más bien recompensas que Dios otorga por las virtudes, o mejor aún, una muestra de los goces de la vida futura, que alguna vez se concede a los hombres para hacerles desear su total posesión, que solo se encuentra en el cielo. Por lo mismo no hay que aspirar estas gracias, pues no son, en manera alguna, necesarias para servir bien y amar a Dios, lo cual ha de ser nuestro único anhelo. Además, con mucha frecuencia son gracias que no podemos alcanzar con nuestro esfuerzo y trabajo, ya que más bien son pasiones que acciones, que podemos recibir pero no producir en nosotros. Añado que no debemos proponernos otra cosa que llegar a ser personas de bien, devotas, hombres piadosos, mujeres piadosas. En esto pues hemos de trabajar, y si Dios quiere elevarnos a estas perfecciones angélicas, también seremos buenos ángeles. Pero entre tanto, ejercitémonos sencilla, humilde y devotamente en las pequeñas virtudes cuya adquisición ha propuesto. Nuestro Señor a nuestro esfuerzo y trabajo, como la paciencia, la bondad, la mortificación del corazón, la humildad, la obediencia, la pobreza, la castidad, la amabilidad con el prójimo, el sufrir sus imperfecciones, la diligencia y el santo fervor. Dejemos de buen grado, pues, las sublimidades de las almas muy encumbradas. Nosotros no merecemos un lugar tan alto en el servicio de Dios. Seremos dichosos si los servimos en la cocina, en la despensa, como empleados, como mozos, como camareros. Es cosa de su incumbencia, si le parece bien llamarnos a su cámara y a su consejo privado. Sí, Filotea, porque este rey es rey de gloria. No recompensa a sus servidores según la dignidad del cargo que ocupan, sino según el amor y la humildad con que lo desempeñan. Saúl, mientras iba en busca de los asnos de su padre, encontró el reino de Israel. Rebeca, mientras daba de beber a los camellos de Abraham, llegó a ser esposa de su hijo. Ruth, recogiendo espigas detrás de los segadores de Booz, y recostándose a sus pies, fue llamada a su lado y fue hecha esposa suya. Ciertamente las pretensiones muy elevadas de cosas extraordinarias están muy expuestas a ilusiones, engaños y falsedades. Y ocurre algunas veces que los que se imaginan ser ángeles no son ni siquiera hombres de bien, y que en realidad hay más grandeza en las palabras y en los términos que emplean que en el sentimiento y en las obras. No obstante, nada hemos de despreciar ni censurar temerariamente, sino que, sin dejar de bendecir a Dios por el encumbramiento de los demás, permanezcamos humildemente en nuestro camino, más bajo pero más seguro, menos excelente pero más de acuerdo con nuestra insuficiencia y pequeñez. Y si perseveramos humilde y fielmente en él, Dios nos levantará a grandezas más sublimes. Capítulo 3. Sobre la paciencia. Es necesario que tengan paciencia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen su promesa, dice el apóstol. Sí, pues ya había dicho el Salvador que en la paciencia poseerán sus almas. Ese es el gran bien del hombre, Filotea, poseer su alma. Y mientras es más perfecta nuestra paciencia, más perfectamente también poseemos nuestras almas. Recuerda con frecuencia que nuestro Señor nos ha salvado sufriendo y aguantando, y que de la misma manera nosotros conseguiremos nuestra salvación con los sufrimientos y aflicciones, aguantando las injurias, contradicciones y penas con toda la suavidad que nos sea posible. No limites tu paciencia a tal o cual clase de injurias y de aflicciones, sino extiéndela universalmente a todas las que Dios te envíe o permita que te sobrevengan. Hay algunos
que solo quieren sufrir las tribulaciones que son honrosas, como por ejemplo ser heridos o caer prisioneros en la guerra, ser maltratados a causa de su fe, empobrecerse por algún pleito después de haber ganado, mas estos no aman la tribulación, sino la honra que acarrea. El verdadero paciente y siervo de Dios sufre de la misma manera las tribulaciones vinculadas a la ignominia que las honrosas. Ser despreciado, reprendido y acusado por los malos no es sino dulzura para un hombre de carácter, pero ser reprendido, acusado y maltratado por las personas de bien, por los amigos, por los padres, y aquí donde está el mérito. Es más digna de estima la mansedumbre con que San Carlos Borromeo soportó durante mucho tiempo las públicas reprensiones que un gran pecador de una orden extremadamente reformada lanzaba contra él desde los púlpitos, que la paciencia con que toleró los ataques de todos los demás. Porque así como las picaduras de abejas duelen más que las de las moscas, así es el daño que recibimos de las personas buenas y la contradicción de que éstas nos hacen objeto son más insoportables que las de los demás. Y ocurre con frecuencia que dos hombres de bien, llenos de buena intención, a causa de diversidad de opiniones, se causan mutuamente grandes contradicciones y persecuciones. Sé paciente no solo en lo más grande y principal de las aflicciones que te sobrevengan, sino también en lo accesorio y accidental que de ellas se deriva. Muchos querrían soportar algún mal, pero sin sentir la molestia. Poco me importaría, dice uno, haberme empobrecido si no fuese porque esto me privará de servir a mis amigos, de educar a mis hijos y de vivir de una manera honrosa según quisiera. Y otro dirá, yo no me apuraría si no fuese porque el mundo creerá que esto ha ocurrido por mi culpa. Otro fácilmente se conformaría con paciencia, que hablasen mal de él con tal que nadie creyese al calumniador. Otros quisieran sufrir algunas molestias del mal, pero no todas. No se impacientan, dicen, porque están enfermos, sino porque no tienen recursos para hacerse cuidar, o bien por las molestias que causan a los que los rodean. Mas yo digo, Filotea, que hay que tener paciencia, no solo para estar enfermo, sino también para tener la enfermedad que Dios quiere, sino también donde quiere, entre las personas que quiere y con las incomodidades que Él quiere, y así de todas las otras tribulaciones. Cuando te sobrevenga algún mal, procura combatirlo según la voluntad de Dios, porque obrar de otra manera sería tentar a su divina majestad. Pero después espera con entera resignación el resultado que Dios permita. Si Él quiere que los remedios venzan al mal, le darás las gracias con humildad. Pero si le place que el mal sea más fuerte que los remedios, bendícelo también con paciencia. Soy del parecer de San Gregorio. Si eres acusada justamente por alguna culpa que hayas cometido, humíllate mucho. Reconócete merecedora de la acusación que contra ti se ha hecho. Si la acusación es falsa, excúsate con dulzura, negando que seas culpable porque te obliga a ello la reverencia a la verdad y la edificación del prójimo. Pero si después de tu verdadera y legítima excusa persiste la acusación, no te perturbes en manera alguna, ni te esfuerces en hacer aceptar tus razones, porque una vez que hayas cumplido tu deber con la verdad, has de cumplirlo con la humildad. Quéjate tan poco como puedas de las injurias que te hagan, porque es cosa cierta que ordinariamente el que suele quejarse peca, porque el amor propio siempre exagera las injurias. Pero sobre todo no te lamentes en presencia de personas inclinadas a indignarse y a pensar mal. Y si fuese conveniente desahogarte con alguien ya para poner remedio a la ofensa, ya para calmar tu espíritu, hazlo con almas tranquilas y que amen mucho a Dios, porque de otra manera, en lugar de dar descanso a tu corazón, provocarán mayores inquietudes. En lugar de arrancar la espina que te hiere, la clavarán más fuertemente en tu pie. Muchos, cuando están enfermos o cuando han sido afligidos o agraviados por alguien, se guardan mucho de quejarse y de mostrarse resentidos, porque les parece, y es cierto, que esto denota evidentemente una gran falta de energía y de generosidad. Pero desean en gran manera y buscan con mil rodeos que todos los compadezcan, que tengan mucha lástima de ellos y que se les considere no solamente afligidos, sino también pacientes y animosos. Claro está que esto es paciencia, pero es una paciencia falsa,
la cual bien considerada no es más que una muy delicada y muy fina ambición y vanidad. Estos tienen gloria, dice el apóstol, pero no delante de Dios. El verdadero paciente no se queja del mal, ni desea que lo compadezcan. Habla de él con ingenuidad, verdad y sencillez, sin lamentarse, sin quejarse, sin exagerar, y si lo compadecen lo tolera pacientemente a no ser que lo compadezcan de un mal que no tiene, porque entonces declara modestamente que no padece mal, y si lo tiene, permanece con aire tranquilo entre la verdad y la paciencia, reconociéndolo pero sin quejarse. En las contradicciones que sobrevendrán en el ejercicio de la devoción, porque no faltarán, acuérdate de las palabras de nuestro Señor. La mujer cuando va a dar a luz padece grandes angustias, pero al ver a su hijo nacido las olvida porque ha dado un hombre al mundo. Tú has concebido en tu alma al más digno hijo del mundo, que es Jesucristo. Antes de que se forme del todo, forzosamente sentirás angustias, pero ten valor, porque una vez pasados estos sufrimientos, te quedará el gozo eterno de haber dado a luz a ese hombre. Él permanecerá enteramente formado en tu corazón y en tus obras por la imitación de su vida. Cuando estés enferma, ofrece todos tus dolores, penas y angustias al servicio de nuestro Señor, y suplícale que los una a los tormentos que sufrió por ti. Obedece al médico, toma los medicamentos, los alimentos y los otros remedios por amor de Dios y acuérdate de la hiel que tomó por amor nuestro. Desea curarte para servirlo, pero no rehuses agravarte para obedecerle, y disponte a morir, si así lo quiere, para alabarlo y darle gozo. Acuérdate de que las abejas cuando fabrican la miel viven y se alimentan de cosas muy amargas, y que de la misma manera nosotros nunca podemos hacer actos de mayor dulzura y paciencia, ni arreglar mejor la miel de las más excelentes virtudes, que comiendo el pan de amargura y viviendo de angustias. Y así como la miel extraída de la flor del tomillo, hierba pequeña y amarga, es la mejor de todas, así la virtud que se ejercita en las amarguras de las más viles, bajas y despreciables tribulaciones es la más excelente de todas. Contempla con frecuencia con los ojos interiores a Jesucristo crucificado, despojado, blasfemado, calumniado, abandonado y finalmente saturado de toda clase de angustias, de tristezas y de trabajos. Y considera que todos tus sufrimientos ni en calidad ni en cantidad no pueden en manera alguna compararse con los suyos, y que jamás padecerás tú por él cosa alguna que equivalga a lo que él ha sufrido por ti. Considera las penas que sufrieron los mártires y las que sufren tantas personas más graves sin comparación, que las que a ti te afligen, y di: ah, Señor, mis trabajos son consuelos y mis penas son rosas, comparadas con las de aquellas personas que viven en una muerte continua, sin socorro, sin asistencia, sin alivio, cargadas de aflicciones infinitamente mayores a las mías. Capítulo 4. Sobre la humildad interior. Pide prestado, dijo Eliseo a una pobre viuda, y toma muchas jarras vacías y llénalas de aceite. Para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones es necesario tenerlos vacíos de nuestra propia gloria. El cernícalo, chillando y enfrentando a las aves de rapiña, las espanta por una propiedad y virtud secreta que tiene. Por esto las palomas lo aprecian más que a todas las otras aves y viven seguras cerca de él. Así la humildad ahuyenta a Satanás, y por esto todos los santos y particularmente el Rey de los santos y su madre siempre han honrado y amado esta digna virtud más que ninguna otra entre todas las virtudes morales. Dicen que es vana la gloria que el hombre se da a sí mismo, o porque no está en nosotros, o porque está en nosotros, pero no es nuestra, o porque está en nosotros y es nuestra, pero no merece la pena de que nos gloriemos de ella. La nobleza del linaje, el favor de los magnates, el aura popular son cosas que no están en nosotros, sino en nuestros antepasados. Algunos se muestran orgullosos y arrogantes porque cabalgaban sobre un bravo corcel, o porque llevan un penacho de plumas en su sombrero, o porque visten lujosamente. Mas ¿quién no ve que esto es una locura? Porque si en estas cosas hay gloria, esta pertenece al caballo, al ave o al sastre. ¿Y qué mezquinidad no supone tomar prestada la estima a un caballo, a unas plumas o a unos adornos?
Otros presumen y se contemplan por unos bigotes muy afilados, por una barba bien cortada, por unos cabellos ondulados, porque tienen las manos finas, porque saben bailar, jugar y cantar. Pero no supone mucha pobreza de carácter el querer aumentar el propio valer y acrecentar la propia reputación con cosas tan frívolas y vanas. Otros, por un poco de ciencia que poseen, quieren ser honrados y respetados de todos, como si todos hubiesen de ir a su escuela y tenerlos por maestros. Por esto los llaman pedantes. Otros se pavonean al considerar su hermosura y creen que todo el mundo les hace la corte. Todo esto es extremadamente vano, necio e impertinente. Y la gloria que estas cosas tan frívolas reportan se llama vana, estúpida, frívola. El bien verdadero se conoce como el verdadero bálsamo. El bálsamo se prueba echándolo al agua. Si va al fondo y queda debajo es señal de que es más fino y de más precio. Así, para conocer si un hombre es de verdad prudente, sabio, generoso, noble, se ha de ver si estas virtudes tienden a la humildad, a la modestia y a la sumisión. Porque entonces son verdaderos bienes, pero si sobrenadan y quieren aparecer, serán bienes tanto menos verdaderos cuanto más aparentes. Las perlas que se forman o se crían en medio de los vientos y del ruido de los truenos solo tienen la corteza de perlas y están vacías de sustancia. Así también las virtudes y las buenas cualidades de los hombres forjadas y alimentadas en el orgullo, en la soberbia y en la vanidad, no tienen sino una apariencia de bien y carecen de sustancia, de meollo y de solidez. Los honores, las categorías y las dignidades son como el azafrán, que se hace mejor y más abundante cuanto es más pisoteado. Cuando el hombre se contempla pierde el honor de la belleza. La hermosura para ser graciosa ha de ser descuidada. La ciencia nos deshonra cuando nos hincha y cuando degenera en pedantería. Si somos exigentes en lo que se refiere a las categorías, a las procedencias, a los títulos, además de exponer nuestras cualidades al examen, a la discusión y a la contradicción, las envilecemos y las hacemos despreciables, porque el honor, que es una gran cosa cuando es recibido como un don, degenera cuando es exigido, buscado o mendigado. Cuando el pavo real se hincha para verse y levanta sus hermosas plumas, se eriza y muestra por todas partes lo que tiene de poco honroso, las flores que plantadas en tierra son bellas, se marchitan si son manoseadas. Y así como aquellos que huelen la mandrágora de lejos y como de paso perciben mucha suavidad, pero si la huelen de cerca y durante mucho rato se adormecen y enferman, así los honores comunican un dulce consuelo al que los huele a distancia y a la ligera, sin entretenerse ni pararse en ello. Pero los que se aficionan y se recrean en ellos son en gran manera dignos de censura y reprobación. El deseo y el amor de la virtud comienza a hacernos virtuosos, pero el deseo y el amor de los honores comienza a hacernos despreciables y bajos. Los espíritus nobles no se entretienen en estas pequeñeces de lugares, de honores, de reverencias. Tienen otras cosas en que ocuparse. Esto es propio de espíritus frívolos. El que puede tener perlas no se carga de conchas, y los que aspiran a la virtud no se desviven por los honores. Claro está que todos pueden permanecer en su categoría y mantenerse en ella, sin faltar a la humildad, pero esto se ha de hacer con descuido y sin exigencias. Porque así como los que vienen del Perú, además de oro y plata, traen monos y papagayos, porque son baratos y no pesan mucho en la nave, asimismo los que aspiran a la virtud han de mantenerse en la categoría y en los honores que les corresponden. Con tal, sin embargo, que esto no sea a costa de demasiados cuidados y atenciones, ni nos llene de turbaciones o inquietudes, ni sea causa de disensiones o riñas. No hablo de aquellos cuya dignidad es pública ni de ciertas circunstancias particulares de las que pueden seguirse notables consecuencias, porque en esto es menester que cada uno conserve lo que le pertenece, pero con una prudencia y discreción que esté hermanada con la caridad y la cortesía. Capítulo 5. Sobre la humildad más interior. Pero tú, Filotea, deseas que te conduzca más adelante por el camino de la humildad. Pues todo lo que te he dicho es más bien prudencia que humildad. Ahora pues iremos más allá. Muchos no quieren ni se atreven a pensar y a considerar las gracias que Dios les ha hecho en particular por miedo a sentir vanagloria y complacencia, en lo cual ciertamente se engañan porque, como dice el gran doctor Angélico, el verdadero medio para alcanzar el amor de Dios es la consideración de sus beneficios. Cuanto más los conozcamos, más lo amaremos, y como sucede que los beneficios particulares mueven más que los comunes, deben ser considerados con más atención.
En verdad, nada puede humillarnos tanto delante de la misericordia de Dios como la consideración de sus beneficios, ni nada puede humillarnos tanto delante de su justicia como la multitud de nuestros pecados. Consideremos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros hemos hecho contra Él. Y así como pensamos minuciosamente en nuestros pecados, pensemos también minuciosamente en sus gracias. No hemos de temer que lo que Dios ha puesto de bueno en nosotros nos hinche. Mientras tengamos bien presente esta verdad, que nada de cuanto hay en nosotros es nuestro, Señor, ¿dejan los mulos de ser animales pesados y malolientes por el hecho de llevar a cuesta los muebles preciosos y perfumados del príncipe? ¿Qué tenemos de bueno que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos hemos de ensorbecer? Al contrario, la consideración viva de las gracias recibidas nos humilla, pues el conocimiento engendra el reconocimiento. Pero si al recordar las gracias que Dios nos ha hecho nos halaga cierta vanidad, el remedio infalible será acudir a la consideración de nuestras ingratitudes, de nuestras imperfecciones, de nuestras miserias. Si meditamos lo que hemos hecho cuando Dios no ha estado con nosotros, veremos claro que lo que hemos practicado cuando ha estado con nosotros no es según nuestra manera de ser ni de nuestra propia cosecha. Mucho nos alegraremos ciertamente de poseerlo, pero no glorificamos por ello más que a Dios, porque Él es el único autor. Así la Santísima Virgen confiesa que Dios ha hecho en ella cosas grandes, pero lo reconoce únicamente para humillarse y glorificar a Dios. Mi alma glorifica al Señor porque ha hecho en mí cosas verdaderamente grandes. Decimos muchas veces que no somos nada, que somos la misma miseria y el desecho del mundo. Pero mucho nos dolería que alguien hiciese suyas nuestras palabras y anduviese diciendo de nosotros lo que somos. Al contrario, hacemos como quien huye y se esconde para que vayan en pos de nosotros y nos busquen. Fingimos que queremos ser los últimos y que queremos ocupar el peor lugar en la mesa, pero con el fin de pasar honrosamente al primero. La verdadera humildad no toma el aire de tal y no dice muchas palabras humildes, porque no solo desea ocultar las otras virtudes, sino también y principalmente desea ocultarse ella misma. Y si le fuese lícito mentir, fingir o escandalizar al prójimo, haría actos de arrogancia y de soberbia, para esconderse y vivir totalmente desconocida y a cubierto. He aquí, pues, mi consejo, Filotea. O no digamos palabras de humildad, o digámoslas con un verdadero sentimiento interior, de acuerdo con lo que pronunciamos exteriormente. No bajemos nunca nuestros ojos, sino es humillando nuestro corazón. No aparentemos que deseamos ser los últimos si no lo queremos ser de verdad. Conceptúo tan general esta regla que no hago ninguna excepción. Únicamente añado que a veces exige la cortesía que demos la preferencia a aquellos que evidentemente no la tendrían. Pero esto no es ni doblez ni falsa humildad, porque entonces el solo ofrecimiento del lugar preferente es un comienzo de honor. Y puesto que no es posible darlo todo entero, no es ningún mal darle su comienzo. Lo mismo digo de algunas palabras de honor o de respeto que en rigor no parecen verdaderas, pero lo son, con tal que el corazón de aquel que las pronuncia tenga intención de honrar y respetar a aquel a quien las dice. Porque aunque ciertas palabras signifiquen con algún exceso lo que decimos, no faltamos al decirlas cuando la costumbre lo requiere. Es verdad que además de esto quisiera yo que nuestras palabras se ajustasen en la medida de lo posible a nuestros afectos para practicar siempre en todo la humildad y el candor del corazón. El hombre humilde preferirá que otro diga de él que es miserable, que no es nada, que no vale nada, a decirlo él de sí mismo. O al menos cuando sepa que lo dicen, procurará no desvanecerlo y consentir en ello de buen grado, porque puesto que él así lo cree firmemente, está contento de que los demás sean del mismo parecer. Muchos dicen que dejan la oración mental para los perfectos porque no son dignos de ella. Otros dicen que no se atreven a comulgar con frecuencia porque no se sienten lo bastante puros. Otros añaden que a causa de su miseria y fragilidad, temen deshonrar la devoción si la practican. Otros se niegan a emplear sus talentos en el servicio de Dios porque, según afirman, conocen su flaqueza y tienen miedo a pecar de soberbia si son instrumentos de algún bien, y temen quedarse oscuras mientras iluminan a los demás. Todas estas cosas no son sino artificios y una especie de humildad no solamente falsa, sino maligna,
con la cual pretenden tácita y sutilmente desacreditar las cosas de Dios, o por lo menos cubrir con la capa de humildad el amor propio que hay en su parecer, en su carácter y en su indolencia. Pide al Señor una señal de lo alto de los cielos o de lo profundo del mar, dijo el profeta al desdichado Acaz, y él respondió, no la pediré ni tentaré al Señor. Oh, el malvado, finge una gran reverencia a Dios y con el pretexto de humildad se excusa de aspirar a la gracia a la cual lo invita la divina bondad. Pero ¿quién no ve que cuando Dios quiere hacernos mercedes es orgulloso el rehusarlas? Que los dones de Dios nos obligan a aceptarlos y que la humildad consiste en obedecer y en seguir tan de cerca como es posible sus deseos. Pues bien, el deseo de Dios es que seamos perfectos, uniéndonos a Él e imitándolo cuando podamos. El orgullo que se fía de sí mismo tiene mucha razón cuando no quiere emprender nada, pero el humilde es tanto más animoso, cuanto más impotente se reconoce y cuanto más miserable se considera. Tanto más valiente es porque tiene puesta toda su confianza en Dios, que se complace en hacer resplandecer su omnipotencia en nuestra debilidad y levantar su misericordia sobre el pedestal de nuestra miseria. Conviene, pues, que nos atrevamos humilde y santamente a hacer todo lo que aquellos que dirigen a nuestra alma creen conforme con nuestro provecho. Pensar que sabemos lo que ignoramos es una necesidad evidente. Querer sentar plaza de sabios en lo que no conocemos es una vanidad intolerable. En cuanto a mí, no quisiera ser el sabio en lo que sé, ni tampoco hacer el ignorante. Cuando la caridad lo exige, se ha de comunicar sinceramente y con dulzura al prójimo no solo lo que necesita para su instrucción, sino también lo que le es útil para su consuelo. Porque la humildad que esconde y encubre las virtudes para conservarlas, las hace no obstante aparecer cuando la caridad lo exige para aumentarlas, engrandecerlas y perfeccionarlas. En esto se parece a aquel árbol de la isla de Pilos que por la noche oprime y mantiene cerradas sus bellas flores rojas y no las abre hasta que sale el sol, de manera que los habitantes de aquella región dicen que estas flores duermen de noche. Asimismo, la humildad cubre y oculta todas nuestras virtudes y perfecciones humanas, y nunca las deja entrever si no es obligada por la caridad, la cual siendo como es una virtud no humana sino celestial, no moral sino divina, es el verdadero sol de todas las virtudes, sobre las cuales siempre ha de dominar, por lo que la humildad que daña a la caridad es indudablemente falsa. Yo no quiero ni hacer el necio ni hacer el sabio, porque si la humildad me impide hacer el sabio, la simplicidad y la sinceridad me impiden hacer el necio. Y si la vanidad es contraria a la humildad, el artificio, la afectación y la ficción son contrarias a la simplicidad y a la sinceridad. Y si algunos siervos de Dios se han fingido locos para ser más despreciados a los ojos del mundo, hay que admirarlos pero no imitarlos, pues ellos han tenido motivos para llegar a estos excesos, los cuales son tan particulares y extraordinarios que nadie ha de sacar de ello consecuencias para sí. En cuanto a David, si bien danzó y saltó delante del arca de la alianza, algo más de lo que convenía a su condición, no lo hizo porque quisiera parecer loco, sino que sencillamente y sin artificio hizo aquellos movimientos exteriores en consonancia con la extraordinaria y desmesurada alegría que sentía en su corazón. Es verdad que cuando Mical, su esposa, se lo echó en cara, como si fuese una locura, él no se afligió al verse humillado, sino que perseverando en la ingenua y verdadera demostración de su gozo, dio testimonio de que estaba contento de recibir un poco de oprobio por su Dios. Por lo tanto, te digo que si por los actos de una verdadera e ingenua devoción te tienen por vil, despreciable o loca, la humildad hará que te alegres de este feliz oprobio, que tú no habrás causado, sino los que te lo infieran. Capítulo 6. La humildad hace que amemos nuestro propio desprecio. Voy más lejos, Filotea, y te digo que en todo y por todo ames tu propia miseria. Pero me dirás, ¿qué significa esto? Ama tu propio desprecio. En latín, desprecio quiere decir humildad, y humildad quiere decir desprecio. De manera que cuando Nuestra Señora en su sagrado cántico dice, porque el Señor ha visto la humildad de su sierva, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Quiere decir que el Señor ha visto de buen grado su miseria, vileza y bajeza para colmarla de gracias y favores. Con todo hay mucha diferencia entre la virtud de la humildad y el desprecio, porque el desprecio es la pequeñez, la bajeza y la vileza que hay entre nosotros.
sin que nosotros pensemos en ello, pero la virtud de la humildad es el verdadero conocimiento y voluntario reconocimiento de nuestra bajeza. Ahora bien, el punto más encumbrado de esta humildad consiste no solo en reconocer voluntariamente nuestra bajeza, sino en amarla y en complacernos en ella, y no por falta de ánimos y de generosidad, sino para ensalzar mejor a la divina majestad y amar más al prójimo en comparación con nosotros mismos. Esta es la cosa a la cual te exhorto, y para que lo entiendas mejor sepas que entre los males que padecemos unos son despreciables y otros honrosos. Muchos se conforman con los honrosos, pero nadie quiere acomodarse a los despreciables. He aquí un devoto ermitaño harapiento y tiritando de frío. Todos honran su hábito deshecho y compadecen su austeridad, pero si se trata de un pobre obrero, de un pobre joven, de una pobre muchacha, son despreciados, objeto de burla. Su pobreza es humillante. Un religioso recibe resignadamente una áspera reprensión de su superior, o un hijo la recibe de su padre. Todo el mundo llamará a esto mortificación, obediencia y prudencia. Un caballero o una dama sufrirán lo mismo de parte de otra persona, y aunque la soporten por amor de Dios, todos lo acusarán de cobardía y poquedad de espíritu. Una persona tiene un cáncer en un brazo y otro en la cara. Aquella solo tiene el mal, pero esta, además del mal, padece el menosprecio, el desdén y la abyección. Pues bien te digo ahora que no solo hemos de apreciar el mal, lo cual se hace con la virtud de la paciencia, sino también el menosprecio, lo cual se hace con la virtud de la humildad. También hay virtudes despreciables y virtudes honrosas, la paciencia, la mansedumbre, la simplicidad y la humildad. Son virtudes que los mundanos tienen por viles y despreciables. Al contrario, tienen en mucha estima la prudencia, el valor, la liberalidad. Y aun entre los actos de una misma virtud, unos son objeto de desprecio y otros de honra. Dar limosna y perdonar las injurias son actos de caridad. El primero es honrado por todos y el segundo despreciable a los ojos del mundo. Un joven noble o una doncella que no se entreguen al desorden de una pandilla desenfrenada, en el hablar, en el jugar, en el bailar, en el beber, en el vestir, serán criticados o censurados por los demás y su modestia será calificada de hipocresía o afectación. Pues bien, amar esto es amar el propio desprecio. He aquí otra manera de amarla. Vamos a visitar a los enfermos. Si soy enviado al más miserable, esto será para mí un motivo de humillación según el mundo y por esto mismo la amaré. Si me envían a visitar a los de categoría, será un desprecio según el espíritu, porque en ello no hay tanta virtud ni mérito, y por lo tanto amaré también este desprecio. El que cae en medio de la calle, además del daño que se hace, es objeto de burla. Es menester querer esta humillación. Hay faltas en las cuales no se encuentra otro mal que el desprecio. La humildad no nos exige que las cometamos expresamente, pero exige que no nos inquietemos cuando las hayamos cometido. Tales son ciertas ligerezas, faltas de educación, descuidos, las cuales hay que evitar, por razones de buena educación y de prudencia antes de que se cometan, pero una vez cometidas hay que aceptar la humillación que de ellas proviene, y hay que aceptarla de buen grado, para practicar la santa virtud de la humildad. Mas aún si me he dejado llevar por la ira o la disolución, hasta decir palabras inconvenientes que han redundado en ofensa de Dios o del prójimo, me arrepentiré vivamente y estaré afligido de la ofensa, la cual procuraré reparar de la mejor manera que me sea posible, pero no dejaré de aceptar la humillación y el desprecio que de ello me sobrevengan, y si una cosa pudiese separarse de la otra, rechazaría enérgicamente el pecado y me quedaría humildemente con el desprecio. Pero aunque amemos la humillación que proviene del mal, es necesario que con recursos apropiados y legítimos pongamos remedio al mal que la ha causado, sobre todo cuando el mal acarrea consecuencias. Si tengo en el rostro algún mal repugnante, procuraré su curación, pero sin olvidar la humillación que trae consigo. Si he hecho alguna cosa que no ofende a nadie, no me disculparé de aquella, porque aunque esta cosa sea algún defecto, no es permanente, y no podría excusarme de ella sino por la abyección que de la misma procede, y esto es lo que la humildad no puede permitir. Mas si por descuido o dejadez he ofendido o escandalizado a alguno, repararé la ofensa con alguna excusa verdadera, porque el mal es permanente y la caridad obliga a borrarlo. Por lo demás, suele ocurrir alguna vez que la caridad exija que pongamos remedio a la humillación, por el bien del prójimo al cual es necesaria nuestra reputación. Mas en este caso, una vez quitada nuestra humillación de los ojos del prójimo, para evitar el escándalo, conviene guardarla y ocultarla dentro del corazón para que se edifique de ello. Pero tú, Filotea, quieres saber cuáles son las mejores humillaciones.
Te digo claramente que las más provechosas al alma y las más agradables a Dios son las que nos vienen al azar o por la condición de nuestra vida, porque éstas no son elegidas por nosotros, sino que se reciben tal como las envía. Dios, cuya elección siempre es mejor que la nuestra, y si hay que elegir, las más grandes son las mejores y son más grandes las contrarias a nuestras inclinaciones, con tal que encuadren con nuestra profesión, porque digámoslo de una vez para siempre, nuestra elección echa a perder y disminuye casi todas nuestras virtudes. Ah, ¿quién nos hará la gracia de que podamos decir con aquel gran rey: he preferido ser humillado en la casa del Señor a habitar en los palacios de los pecadores? Nadie puede decirlo, amada Filotea, fuera de aquel que para ensalzarnos vivió y murió de manera que fue el oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo. Te he dicho muchas cosas que te parecerán duras cuando las consideres, pero créeme, cuando las practiques serán para ti más agradables que el azúcar y la miel. Capítulo 7. ¿Cómo se ha de conservar el buen nombre practicando a la vez la humildad? La alabanza, el honor y la gloria no se tributan a un hombre por una simple virtud, sino por una virtud excelente, porque por la alabanza queremos persuadir a los demás que aprecien la excelencia de alguien, por el honor significamos que le apreciamos nosotros mismos, y la gloria, a mi modo de ver, no es otra cosa que cierto resplandor de la reputación que irradia del conjunto de muchas alabanzas y honores. De manera que las alabanzas y los honores son como las piedras preciosas de cuyo conjunto irradia la gloria como un brillo. Ahora bien, la humildad que no puede sufrir que nosotros nos creamos más encumbrados o que hemos de ser preferidos a los otros, tampoco puede permitir que busquemos la alabanza, el honor y la gloria, que se deben a la sola excelencia. Con todo, la humildad está conforme con la advertencia del sabio, el cual nos dice que tengamos cuidado de nuestra fama, porque el buen hombre es la estima no de excelencia alguna, sino de una simple y común honradez e integridad de vida, cuyo conocimiento en nosotros nos impide la humildad, como tampoco impide que deseemos la reputación de ello. Es verdad que la humildad despreciaría la buena fama si la caridad no tuviese necesidad de ella, mas porque ella es uno de los fundamentos de la sociedad humana, y porque sin ella no solo somos inútiles, sino también perjudiciales al público, por este motivo, a causa del escándalo que aquél recibiría, la caridad exige y la humildad admite que deseemos y conservemos cuidadosamente la buena fama. Además, así como las hojas de los árboles, que de suyo no son muy apreciables, no obstante sirven mucho no solo para embellecerlos, sino también para conservar los frutos mientras son tiernos, de la misma manera la buena fama, que de suyo no es cosa muy deseable, no deja de ser muy útil, no solamente para el adorno de nuestra vida, sino también para la conservación de nuestras virtudes, especialmente de las virtudes todavía tiernas y débiles, la obligación de conservar nuestra reputación y de ser tal como se nos reputa, nos obliga a un refuerzo generoso, a una firme y dulce violencia. Conservemos nuestras virtudes, mi querida Filotea, porque son agradables a Dios, grande y soberano objeto de nuestras acciones. Mas así como los que quieren guardar los frutos no se contentan con confitarlos, sino que los ponen en recipientes propios para la conservación de los mismos, de la misma manera, aunque el amor divino sea el principal conservador de nuestras virtudes, podemos no obstante emplear el buen nombre como muy útil y propicio para dicha conservación. No hace falta, sin embargo, que seamos demasiado celosos, exactos y puntillosos en esta conservación, porque los que son demasiado delicados y sensibles en lo tocante a su reputación se parecen a los que toman medicamentos para toda clase de pequeñas molestias. Estos, al querer conservar su salud, lo pierden todo, y aquellos queriendo conservar tan delicadamente la reputación la pierden completamente, ya que con este desasosiego se vuelven extraños, quejumbrosos, insoportables y provocan la malicia de los murmuradores. El disimular y el despreciar la injuria y la calumnia es ordinariamente un remedio mucho más saludable que el resentimiento, la contestación y la venganza. El desprecio esfuma aquellas ofensas, pero el que se enoja parece que las confiesa. Los cocodrilos no dañan sino a los que les temen, y la maledicencia únicamente a los que la llevan a mal. El temor excesivo de perder la fama arguye una gran desconfianza del fundamento de la misma, que es la verdad de una vida buena. Los pueblos que sobre los grandes ríos solo tienen puentes de madera temen que se los lleve la corriente, al sobrevenir cualquier inundación, pero los que tienen los puentes de piedra solo temen las inundaciones extraordinarias. Asimismo, los que tienen un alma sólidamente cristiana desprecian ordinariamente los desbordamientos de las lenguas injuriosas,
pero los que se sienten débiles se inquietan por cualquier cosa. Es cierto, Filotea, que el que quiere tener buena reputación delante de todos la pierde totalmente, y merece perder el honor el que quiere recibirlo de los que están verdaderamente infamados y deshonrados por los vicios. La reputación es como una señal que da a conocer dónde habita la virtud. La virtud, por lo tanto, ha de ser en todo y por todo preferida. Por esto, si alguien te dice eres un hipócrita porque practicas la devoción o bien te tiene por persona apocada, porque has perdonado una injuria, ríete de todo esto, porque aparte de que estos juicios los hacen personas necias y estúpidas, aunque hubieses de perder la fama, no deberías dejar la virtud ni desviarte de su camino, porque se ha de preferir el fruto a las hojas, es decir, el bien interior y espiritual a todos los bienes exteriores. Hemos de ser celosos, pero no idólatras de nuestro buen nombre, y si no conviene ofender el ojo de los buenos, tampoco hay que desear contentar el de los malos. La barba es un adorno en el rostro del hombre y los cabellos en la cabeza de la mujer. Si se arranca del todo el pelo de la cara y el cabello de la cabeza, difícilmente volverán a aparecer. Pero si tan solo se corta el cabello y se afeita la barba, pronto el pelo volverá a crecer y saldrá más fuerte y más áspero. De la misma manera, aunque la fama sea cortada o del todo afeitada por la lengua de los maldicientes, que como dice David es una navaja afilada, no hay que inquietarse porque pronto volverá a salir, no solo tan bella como antes, sino más fuerte. Pero, si nuestros vicios, nuestras deslealtades, nuestra mala vida nos quitan la reputación, será difícil que jamás vuelva, porque ha sido arrancada de raíz, y la raíz de la buena fama es la bondad y la honradez, la cual mientras permanece en nosotros puede reproducir siempre el honor que le es debido. Es necesario dejar aquella mala conversación, aquella práctica inútil, aquella amistad frívola, esta loca familiaridad si esto perjudica a la buena fama, porque vale más esta que todas las vanas complacencias, pero si a causa del ejercicio de la piedad, del adelanto en la perfección y de la marcha hacia el buen eterno, murmuran, reprenden o calumnian, dejemos que los mastines ladren contra la luna, porque si pueden levantar algún concepto desfavorable a nuestra reputación y de esta manera cortar a rape los cabellos y la barba de nuestra fama, pronto renacerá esta y la navaja de la maledicencia servirá a nuestro honor, como a la viña sirve la podadera por la cual aquella crece y ve multiplicados sus frutos. Tengamos siempre los ojos fijos en Jesucristo crucificado. Caminemos en su servicio con confianza y simplicidad, pero prudente y discretamente. Él será el protector de nuestra reputación y si permite que nos sea arrebatada será para procurarnos otra mejor o para hacernos avanzar en la santa humildad, de la cual un gramo vale más que 100 toneladas de honor. Si se nos recrimina injustamente, opongamos tranquilamente la verdad a la calumnia. Si ésta persiste, perseveremos nosotros en la humildad, dejando de esta manera nuestra reputación, juntamente con nuestra alma, en mano de Dios. No podremos asegurarla mejor. Sirvamos a Dios con buena o mala fama, a ejemplo de San Pablo, para que podamos decir con David, oh Dios mío, por ti he soportado el oprobio y la confusión ha cubierto mi faz. Exceptúo, no obstante, ciertos crímenes tan horribles e infames, cuya calumnia nadie debe tolerar, cuando justamente puede disiparse y también se han de exceptuar ciertas personas de cuya buena reputación depende la edificación de muchos, pues en estos casos, como enseñan los teólogos, se ha de procurar con sosiego la reparación de la injuria recibida.